Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Bizarra Bizantina y hoy os traigo la reseña del presente libro Imperios y Bárbaros, la guerra en la Edad Oscura, del historiador santaferino José Soto Chica, un libro que abarca esa edad oscura que básicamente es ese periodo que está a caballo entre el fin del mundo antiguo y el ascenso incontenible del medievo. Una edad oscura en la que gigantescas y vetustas superestructuras imperiales como la Persia sasánida dejan de existir, mientras que ascienden nuevos poderes hegemónicos, de hecho con aspiraciones universales como los árabes, unificados bajo la bandera del Islam por el profeta Mahoma. A través de las páginas de Imperios y Bárbaros de José Soto Chica asistimos a la decadencia terminal del Imperio Romano de Occidente, que recordemos para el siglo V su capital ya no era Roma, sino que era Rávena. Y es que sorprende ver cómo a través de la quinta centuria la autoridad central romana se va disgregando, se va demoliendo poco a poco, pese a lo cual la verdad es que no deja de luchar hasta prácticamente su mismo fin. Para mediados de la quinta centuria la autoridad central romana había perdido el contacto efectivo con amplias zonas de lo que antaño fueran sus ricas provincias de Galia o de Hispania. Es decir, ya no las tenía bajo un poder efectivo, ya no gobernaba sobre amplias zonas de estas provincias. También hay que recordar que con Britania se rompe totalmente el contacto a principios de este siglo V. Y es que el Estado romano durante estas décadas se ve obligado a incardinar dentro de sus límites, de sus fronteras, de su territorio, a amplias poblaciones bárbaras. Esto, bueno, en teoría era bueno, puesto que esas poblaciones bárbaras iban a aportar muy necesarios contingentes a los ejércitos imperiales, justamente cuanto más Roma necesitaba muchos militares, muchos soldados que hicieran frente a las nuevas invasiones. Pero en la práctica fue desastroso, puesto que esas poblaciones bárbaras lo único que hicieron fue que asentarse en esos territorios, quedarse con la renta y privar de esta manera a la hacienda imperial justamente cuando más necesitado estaba de ella, de fondos. Y es que José Soto Chica en su libro responde de manera bastante simple pero muy efectiva a la eterna y apasionante pregunta de por qué colapsó Occidente en el 476. Bueno, pues la tesis que nos expone José Soto Chica es que fue precisamente la incapacidad financiera romana de sufragar un ejército profesional lo que hizo que el imperio definitivamente acabase cayendo. De la misma manera que el occidente romano colapsó en la última década del siglo V, el oriente romano, pese a pasar por su particular vía crucis de invasiones árabes, experimenta un gran auge en la siguiente centuria, en el siglo VI. Y es que llega al poder un gran emperador, Justiniano, que con su política de recuperatio imperi lo que pretende es restaurar la autoridad romana en lo que antaño había sido el imperio romano de Occidente. De esta manera, a través de la recuperatio imperi, Constantinopla logra tomar el control sobre amplias extensiones de Occidente, tales como el África romana, el que fuera el gran motor económico de Occidente, la península italiana, todas las islas del Mediterráneo occidental y una franja no menor de la lejanísima España. Bueno, de esta manera Justiniano lo que hace es restaurar la fuente de la prosperidad romana, que no era otra sino tener la práctica totalidad de orillas del Mediterráneo bajo su control, bajo su dominio efectivo. Y es que aquí llama mucho la atención comprobar cómo la historiografía tradicional pues nos ha presentado a un Justiniano megalómano, loco en sus afanes de reconquista, que es un Justiniano en definitiva que lo que hace es estirar en demasía el poder romano, tanto que generaciones después llega a colapsar. Y frente a esta tradicional visión historiográfica que pone a Justiniano no muy bien, pues la verdad es que José Soto Chica nos aporta un nuevo enfoque mucho más creíble, y es que básicamente nos viene a decir que si Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente, subsiste en la siguiente centuria, en el siglo VII, y además subsiste en primera instancia a su duelo mortal con la Persia de Corros II y en segunda instancia al embate de ese gran imperio que están haciendo, que son los árabes, es básicamente por esas posesiones occidentales que por medio de la recuperatio imperi vuelven a estar en manos de Constantinopla, muy especialmente de la muy rica África romana. Lo cual nos lleva a un episodio trascendental en la historia, no por cierto muy conocido, que es el gran duelo a muerte que hubo entre Corros II Parviz, Corros el Victorioso, y el gran Heraclio. Efectivamente, el imperio romano y el imperio sasánida llevaban siglos enfrentados por la posesión de las riquísimas provincias orientales de Roma. Y estoy hablando de Egipto, Mesopotamia y Siria. Estas provincias llevaban largos siglos en manos de poderes grecorromanos, en concreto de la gran expansión imperial que hubo macedónica,
en tiempos de gran Alejandro Magno, que destrozó, recordemos, el primero de los grandes imperios persas, el aqueménida. Imperio, por cierto, este aqueménida, del que el imperio persa sasánida se creía sucesor, siendo la aspiración de los Shahansas, de los reyes sasánidas, el dilatar las fronteras de su ya extensísimo imperio hasta lo que una vez poseyera Darío III. Pues bien, con todo esto, hete aquí que Corros II, a principios del siglo VII, vio una gigantesca oportunidad, que la supo aprovechar, por cierto, muy bien, puesto que Constantinopla estaba sumida en una crisis auténticamente terminal, puesto que estaba gobernada por un usurpador incapaz llamado Focas, que había depuesto al legítimo emperador Mauricio, por cierto, un gran emperador que no era muy querido por sus soldados, ya que había tenido que llevar a cabo una política de fortísimas restricciones presupuestarias para intentar domeñar la orgía de gasto en la que habían incurrido los inmediatos sucesores del gran Justiniano. Por suerte para el pueblo romano, desde la Cartago reconquistada por los ejércitos justinianos, llegó la gran esperanza de los romanos en forma de el que fuera el gran héroe en toda la Edad Media, Heraclio. Y es que Heraclio, pese a heredar un pueblo totalmente desmoralizado, una hacienda absolutamente quebrada y un ejército que coleccionaba derrotas en todos los frentes, fue capaz de galvanizar la resistencia romana, de insuflarle una esperanza mesiánica en que los ejércitos de Cristo, los romanos, serían capaces de imponerse a los ejércitos paganos, ávaros y sasánidas. La última gran guerra del mundo antiguo, el gran conflicto romano-sasánida, que abarcó de 602 a 628, no se trató de un conflicto clásico como los que llevaban generaciones teniendo romanos y sasánidas, en el que se intentaba anexionarse tal o cual plaza fronteriza, o incluso aprovechándose de alguna crisis sucesoria puntual, anexionarse tal o cual provincia. Antes bien nos encontramos en esta última gran guerra de la antigüedad ante una auténtica guerra total en el sentido contemporáneo del término, es decir, una guerra en la que absolutamente todos los recursos del Estado están enfocados en un único fin: extinguir de una vez y para siempre la llama del odiado poder enemigo. De esta guerra, y contra todo pronóstico, salió vencedora la Romania de Heraclio, que para vencer a la Persia de Corros II debió de inmiscuirse en una serie de campañas encaminadas no a saquear, sino simple y llanamente a destruir y aniquilar, a yugular el poderío de la Persia sasánida. Las consecuencias de esta crisis fueron trágicas para ambos contendientes, puesto que por un lado la Persia sasánida se hundió en una pavorosa guerra civil de la que no se recuperó jamás, mientras que por otro lado tenemos a una Romania que, pese a salir triunfante del conflicto, bueno, pues ha tenido que realizar un esfuerzo supremo para sobreponerse a esa invasión de Corros II, y este esfuerzo supremo le ha propiciado por un lado una extrema debilidad y por otro lado un creciente conflicto civil religioso, puesto que amplias poblaciones de las provincias de su imperio, como por ejemplo los judíos o los cristianos coptos de Egipto, han visto con muy buenos ojos esa dominación persa. Y es aquí donde entra en juego el pueblo que posibilitó la muerte del mundo antiguo y a la postre el gran triunfador de todo este relato que lo presenta José Soto Chica, de imperios y bárbaros, que no son otros sino los árabes. Recordemos que tradicionalmente los árabes durante siglos habían estado sometidos económica, cultural, militar y religiosamente a las dos grandes civilizaciones de las que estaban rodeados. Por un lado la greco-romana y por otro lado la persa. De hecho, bueno, de esta manera vemos cómo había tribus árabes como los gasánidas que estaban sometidos a la autoridad de Constantinopla, mientras que la tribu árabe de los lácmidas estaban sometidos a la autoridad de Ctesifonte. Subraya José Soto Chica en su relato que se da la asombrosa coincidencia de que mientras la Romania y el Aránxar están enzarzados en un duelo a muerte por ver quién es la gran potencia del mundo antiguo, surge en el seno, en el núcleo central de Arabia, un nuevo monoteísmo, el Islam, que galvaniza a las tribus árabes que tradicionalmente estaban enfrentadas entre sí, y de esta manera, aprovechando la extrema debilidad a todos los niveles del Aránxar, aprovechando la también débil situación de postración civil y religiosa que tenía la Romania, y por qué no decirlo también, aprovechando el sempiterno clima de guerra civil que tenía el reino visigótico de Toledo, pues los árabes en el plazo de muy pocas décadas son capaces de levantar un asombroso imperio, de hecho el más grande hasta el momento, que a grandes rasgos abarcaba desde la Galia en el extremo occidente hasta llegar a tener frontera, que se dice pronto, con la China de los Tang.
Imperio y Bárbaro fue editado por la editorial Despertaferro en octubre de 2019. Nos encontramos ante una edición sobria y elegante que destaca por tener tapa blanda con sobrecubierta, un total de 622 páginas, un papel de buena calidad y gramaje, una abundante bibliografía y destaca especialmente por tener numerosísimas reproducciones en blanco y negro de estatuarias, numismáticas, obras de arte o detalles de armas y armaduras del momento. También tiene un cuadernillo central a todo color de lo mismo. Esta edición, que tiene un buen comportamiento en mano pese a tratarse de un libro de un cierto volumen, puede ser encontrada en librería a un precio de 24,95 €. El autor de Imperio y Bárbaro es el historiador santaferino José Soto Chica, que es investigador en el Centro de Estudios Neogriegos, Bizantinos y Chipriotas de Granada. Este autor destaca por tener dos monografías, que son, la primera de ellas es Bizancio y la Sasanidad, de la lucha por el Oriente a las conquistas árabes. La segunda, de la que por cierto sí hay reseña en el canal, es esta, que es Bizancio y la Persa Sasánida, dos imperios frente a frente. Luego José Soto Chica también tiene dos novelas históricas fabulosas que de aquí recomiendo. La primera de ellas es Tiempo de Leones. La segunda es Los Caballeros del Estandarte Sagrado, que bueno, él mismo me dijo de viva voz en la presentación de Imperios y Bárbaros que iba a tener feliz continuación en el último volumen que pondría fin a dicha trilogía. Y por último tenemos este pequeño librito de relatos cortos que se llama Sin maquillaje. La biografía de José Soto Chica esconde una asombrosa historia de superación personal, puesto que siendo muy joven y siendo militar sufrió un catastrófico accidente que le dejó como resultado numerosas secuelas físicas que antes de arredrarlo consiguieron hacer de él el autor de absoluta referencia que es hoy día. A modo de conclusión, es decir que me ha gustado mucho la lectura de Imperios y Bárbaros de José Soto Chica, un libro que esconde una gran lección, y es que cuando dos poderes hegemónicos se enfrentan a muerte, generalmente surge un tercer e ignoto poder en una zona del tablero mundial que nadie se lo espera, que se acaba alzando con la victoria definitiva, y eso fue justamente lo que pasó al final del mundo antiguo, de la antigüedad. Por las páginas de Imperios y Bárbaros, bueno, pues vemos como vetustas superestructuras imperiales como China, la Romania o el Arranchar hacen todo lo posible por subsistir. Asistimos al auge incontenible de nuevos contendientes que aspiran a la dominación universal, como por ejemplo los árabes, y también asistimos al auge y a la definitiva caída de algunos estados, como por ejemplo el reino visigótico de Toledo, que surgen de la demolición del Imperio Romano de Occidente. En definitiva, con la destrucción del Arranchar, con la toma de las provincias más ricas de todo el Imperio Romano, con la anexión del reino visigótico de Toledo y muy especialmente con la ruptura hasta el día de hoy de la unidad mediterránea, la Edad Media, los años oscuros habían concluido, habían llegado a su fin, y el medievo, puntual a su cita, llamaba a la puerta, y por todo ello recomiendo encarecidamente la lectura del mismo. Bueno, hasta aquí llega la reseña de Imperio y Bárbaros de José Soto Chica. Espero que haya sido de tu agrado. Si tienes alguna duda, sugerencia, inquietud, no lo dudes y por favor déjamela en comentarios. Suscríbete para estar atento a las novedades del canal. Dame un like para recompensar mi trabajo y nos vemos en la próxima videoreseña. Vale.